Es un himno de por allá de los años 1600. Este himno fue escrito por aquel entonces, tiene muchos años. Fue en Irlanda, si no estoy equivocado, y es algo que nos hace meditar en que nuestra visión tiene que ser el Señor Jesucristo. Sé tú mi visión, que nada me aparte, ¿verdad? Noche y día pensar en nuestro Salvador. Es una gran oración que podemos tener siempre en nuestras vidas. Podemos abrir nuestras Biblias en Romanos, capítulo 11. Vamos a continuar con el estudio de la carta de Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 11. Y vamos a leer ahí desde el versículo 11 al 15. Un tema de actualidad hoy, ¿verdad? Romanos 11, versículo 11, la palabra de Dios dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi servicio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Hasta ahí vamos a dejar la lectura de Romanos. Pero si ustedes ven las noticias por la noche, probablemente se puedan relacionar con esa historia de la esposa que le dice al esposo: vemos las noticias de la tarde, nos da indigestión. Vemos las noticias de la noche, tenemos insomnio. A menudo parece que el mundo está fuera de control. Y en ese sentido alguien escribió en inglés un estribillo que traducido dice que el plan de Dios tuvo un comienzo esperanzador, pero el hombre arruinó sus posibilidades con el pecado. Y dice ese estribillo: confiamos que la historia terminará exhibiendo de Dios la gloria, pero en la actualidad parece que el otro lado está ganando. Y cuando parece que el otro lado está ganando, ya sea en el mundo en general o en tu mundo personal, es importante que sepas que Dios tiene un propósito y un plan seguro y cierto, tanto para la historia del mundo como para tu misma historia. Y nada puede frustrar el plan de Dios, nada, absolutamente nada. En los días cuando Pablo estaba escribiendo todo esto, cuando se trataba de la salvación de sus parientes, los judíos, parecía que el otro lado estaba ganando. Relativamente pocos judíos estaban creyendo en Jesucristo como Salvador, mientras que los gentiles estaban entrando al reino. Y a la luz de las muchas promesas de Dios para con Israel, esto creaba un problema. ¿Podían fallar las promesas de Dios? Si sus promesas a los judíos podían fallar porque eran pecadores,
entonces sus promesas a nosotros como la iglesia fallan porque también pecamos. Y así Pablo escribe Romanos 11 para tratar este asunto del futuro acerca de los judíos a la luz de las promesas de Dios. En los primeros 10 versículos de Romanos señala que el rechazo de los judíos hacia Dios es parcial, no es total, porque nos dice que hay un remanente de creyentes judíos en Jesucristo. Y después en los versículos 11 al 32 señala que el rechazo de Israel es temporal, no es permanente. Dios está utilizando ese rechazo actual de Cristo por parte de los judíos para difundir el evangelio entre los gentiles. Y Él va a usar la recepción del evangelio de nosotros los gentiles para llevar a los judíos a la fe en el Señor Jesucristo. Y el resultado final va a ser una gran bendición para muchos. Entonces, debido a que el propósito de Dios para la historia es cierto, es seguro, debemos comprometernos en trabajar para la gloria de Dios y llevar el evangelio a las naciones y por todo el mundo. ¿Y qué? Predicad el evangelio. Nosotros tenemos que estar comprometidos con eso que el Señor Jesucristo nos dice. Entonces, cuando vemos aquí el versículo 11, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Esto quiere decir, para que ya no haya remedio, para que no se puedan volver a levantar. Y ahí el apóstol dice, en ninguna manera. El fracaso de Israel no es fatal para Israel, pero sigue diciendo, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y el versículo 12 sigue profundizando, y entonces la recepción del evangelio por parte de los gentiles va a mover a celos a los judíos para que en algún momento ellos respondan al evangelio. Ahora, parece una manera muy extraña, ¿no? Motivar a la gente a celos para llevarlos a la fe. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí? Parece algo extraño. Nos está llevando a Deuteronomio 32, a los tiempos de Moisés. Y allí en Deuteronomio 32 dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Está hablando Jehová, Yahvé. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Y entonces dice Dios, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y los provocaré a ira con una nación insensata. Desde los tiempos de Moisés ya estaba esto escrito en la Biblia. Y el pensamiento aquí es, así como Israel provocó a Dios a celos, a ira por la idolatría de los judíos, así Dios va a provocar a celos a Israel para arrepentimiento y fe cuando vea Israel celosamente a aquellos que ellos desprecian, como un pueblo que no es pueblo, como una nación insensata que llega a conocer a Dios. Voy a darles un ejemplo para que puedan entender esto de los celos. Aquellos de nosotros que hemos criado hijos, probablemente tuvimos algún momento en que le preguntaste a tu hija mayor, estoy hablando de la mía, ¿verdad? ¿Te gustaría ir a la tienda conmigo? Ella estaba jugando. No, papá, yo no quiero ir, ve tú. Bueno, entonces
voy a mi hija menor y le pregunto, ¿quieres ir a la tienda conmigo? Sí, papá, yo voy contigo. Y entonces la mayor dice, yo también voy. Ella celosamente no quería que su hermana menor comprara algunas golosinas en la tienda mientras ella se quedaba sentada jugando en la casa. Sus celos la motivaron a entrar en los beneficios de su hermana menor, que ella sí había aceptado ir conmigo a la tienda. Sus celos la provocaron. Yo sí, yo voy también. Entonces, ese es el pensamiento de Deuteronomio 32 y de Romanos 11. Los judíos le dicen no a Cristo. Y entonces el evangelio es ofrecido a los gentiles. Muchos de los gentiles aceptan el evangelio con alegría. Y entonces, cuando los judíos se den cuenta de que los gentiles están disfrutando de la bendición de esa salvación, que en un principio era destinada esa bendición de la salvación al pueblo judío, entonces ellos se van a arrepentir y van a decir, yo también quiero, provocar a celos. Pablo no veía que esto sucedería en sus días. Él espera, como él dice el versículo 14, hacer salvos a algunos de ellos. Pero la salvación generalizada de los judíos solamente va a suceder en el clímax del plan de Dios para la historia, después de que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso lo sigue diciendo en el versículo 26, 25. Entonces, estos versículos nos están mostrando que Dios tiene un propósito para la historia y ese propósito no puede fallar. Romanos 11 es esa gran profecía de lo que Dios va a hacer en el futuro, tanto como con los gentiles como con los judíos. Entonces, hay tres cosas aquí que yo quiero que noten en el propósito de Dios. El propósito de Dios es seguro, es cierto, porque depende del poder soberano de Él para salvar a su pueblo. No depende de nosotros, no depende de nosotros como pecadores, sino del Dios soberano. Entonces, su propósito es seguro porque Dios siempre cumple lo que promete. Pablo estaba diciendo que los judíos llegarían a la restauración o al cumplimiento. Y esto se puede entender de tres maneras, o sea, que llegarían a la plenitud, así como la plenitud de los gentiles, también la plenitud de los judíos, o sea, la restauración total de Israel a las bendiciones del reino, que ahorita en este momento no las tiene, como nación, como entidad corporativa. Pero también es un sentido cuantitativo. Esto quiere decir el número completo. Esto significaría que el remanente actual no es el número completo de judíos que serán salvos por la fe. Se va a salvar un número mucho mayor de judíos en el futuro para completar el número de judíos destinados a la salvación. Pero aquí también parece tener una cosa numérica, de restauración. En el sentido numérico, Dios tiene un número específico de gentiles que serán salvos hasta que llegue la plenitud de los gentiles, el completo total de los creyentes gentiles que serán salvos, y entonces, dice, Israel será salvo. Y eso también nos habla de la plenitud del plan de Dios para las edades,
porque también, así como hay un número específico de salvos gentiles, habrá un número específico de salvos del pueblo de Israel. O sea, no quiere decir todo Israel será salvo, sino el número específico que Dios ha puesto en su soberanía y que ha determinado y predeterminado llevar a esos judíos a la salvación. ¿Será un número muy importante? Sí, eso es lo que habla de la plenitud. Entonces, Pablo aquí está hablando en términos nacionales, pero las naciones están compuestas por individuos y son los individuos que son salvados, cada uno individualmente, creyendo en el Señor Jesucristo como Salvador. Si fuera por el libre albedrío de los judíos, nunca serían salvos. Entonces, Pablo no podía haber tenido mucha esperanza en ese futuro si fuera porque Israel escogería al Mesías o escogería al Salvador. No es así, ¿verdad? Pablo decía, porque incluso los antecedentes de los judíos pasados y presentes han sido pésimos. Un pueblo desobediente, un pueblo obstinado, que rechaza la oferta de misericordia de Dios. Pero es lo mismo, judíos y gentiles, todos rechazan la oferta de misericordia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, nunca seríamos salvos, nunca. Por Apocalipsis, el capítulo 5, sabemos que el Señor Jesucristo compró con su sangre a hombres de todo linaje, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Vendrán a la fe en Jesucristo. Entonces, tenemos que ir a esos grupos de personas perdidas del mundo y proclamar las buenas nuevas con la confianza de que el Señor Jesucristo ha comprado a algunos de ellos. Y esos que Cristo ha comprado van a responder a ese mensaje que nosotros estamos llevando, el mensaje del Evangelio. A veces las personas que conoces, que amas, son las más desinteresadas, las más endurecidas al Evangelio. Y puede que te sientas como el apóstol Pablo estaba allá en Corinto, no sé si lo recuerden, que era una ciudad Corinto totalmente pagana. Y cuando Pablo predicaba, nos dice Lucas en Hechos, que blasfemaban en contra de ese evangelio y de Pablo, ¿verdad? Que era el mensajero. Y Pablo se sentía muy asustado. Y podría a lo mejor Pablo estar listo para el primer barco que pase, me subo en él y me voy a otro lugar que me reciban mejor. Pero el Señor toma a Pablo, se le aparece en una visión y le dice ahí en Hechos 18, no temas, sino habla, no calles. Pablo estaba asustado y el Señor le dice, no, espérate. Quédate aquí, no temas, no calles, tú sigue hablando. Y dice, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. Oh, qué bendición, ¿verdad? Yo estoy contigo. Ninguno pondrá la mano para hacerte daño, nadie. Dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo, yo creo que se quedó con la boca abierta. ¿Cómo es posible? Todos están blasfemando. Yo hablo el Evangelio y blasfeman en contra de Cristo, de Dios. ¿Sí captaron eso? Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios tenía muchas personas en Corinto que todavía no habían creído, pero iban a creer. Iban a creer a través del mensaje de Pablo, del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús.
entonces llegaría mucho pueblo de Corinto a la fe en Cristo. Y el propósito de Dios de salvar a sus elegidos no va a fallar, porque no depende de nosotros, sino depende del poder soberano de Dios. Pero fíjense bien, Él utiliza nuestra proclamación del Evangelio. Por eso nos dice, vayan por todo el mundo, prediquen a los demás, a todas las naciones. Él usa la predicación y la proclamación del Evangelio para llevar a aquellos que Él ha predestinado desde antes para que crean en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Y el propósito de Dios, en segundo lugar, se centra en que Él sea glorificado por medio del Evangelio. Y aunque les sorprenda mucho esto, el Evangelio no se trata principalmente de tu felicidad, se trata de la gloria de Dios. Ahora, sí, ¿vamos a ser felices? Claro que sí, porque creemos en el bendito Salvador, pero en primer lugar se trata de la gloria de Dios. Son inseparables, nuestra felicidad, la gloria de Dios. Como dijo John Piper en algún momento, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Él se glorifica más. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias, las tienen abiertas, pásense tantito, no pierdan su lugar en Romanos. Vamos a Efesios para ver por qué se centra el Evangelio en la gloria de Dios. Efesios capítulo 1, vamos a leer ahí el versículo 3. Efesios 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y qué dice? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Unos versículos más adelante, versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Luego, después de decir que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ahí en el versículo 14 añade el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Termina cada sección con las mismas palabras, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de su gloria. Nuestra salvación y todas las bendiciones que la acompañan deben resultar en la alabanza de la gloria de Dios. Romanos 8:29, Pablo escribió, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y la idea de primogénito es la idea de preeminencia. Cristo es el preeminente. Eso es lo que quiere decir. Dios nos predestinó a ser como Jesús, conformes a la imagen de su Hijo, para que Jesús reciba toda la gloria. Preeminencia. Los incrédulos, especialmente los
judíos incrédulos deben mirarnos a nosotros, los que hemos sido salvos, y ser movidos a celos. Otra vez, los incrédulos tienen que mirarnos a nosotros, los creyentes en Cristo, y ser movidos a celos, para que ellos digan: yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero lo que tú tienes. ¿Qué quiere decir esto entonces? Deben ver en nosotros el suficiente carácter cristiano para que sean atraídos a Jesús a través de nosotros. Si nosotros no mostramos ese carácter cristiano real, ese carácter humilde que debe caracterizar al siervo de Cristo, que todos nos vean a nosotros y digan: yo quiero lo que Él tiene. Ese es lo importante en los creyentes, que se sientan los incrédulos atraídos a Cristo por cómo somos nosotros en nuestros matrimonios, cómo nos comportamos con nuestras esposas, cómo somos con nuestros hijos, en el trabajo, con nuestros mismos familiares. Los incrédulos tienen que estar celosos de cómo somos bendecidos por Dios. Las bendiciones de la salvación, el fruto visible del Espíritu Santo que ven en nosotros, amor, gozo, paz, paciencia, ven en nosotros eso y son movidos a celos. Yo quiero lo que tú tienes, para que sean atraídos por Cristo. El Evangelio se trata de que la gloria de Dios se refleje en cada uno de nosotros como creyentes. Pero en tercer lugar, el Evangelio es riqueza para todos los que lo reciben. Riqueza. Y al apóstol Pablo le encanta describir el Evangelio como riqueza. Nos habla de las insondables riquezas de Cristo, ¿verdad? Aquí en el versículo 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Los judíos se alejaron de los tesoros que se encuentran en Cristo. Lo hicieron a un lado, se alejaron de esas riquezas de Cristo. Y entonces esos tesoros están ahora abiertos para que los gentiles se lleven esas riquezas. Pablo lo expresa ahí en Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar el Evangelio a los gentiles, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, insondables riquezas. ¿Tienes esas riquezas? Las insondables riquezas de Cristo. ¿Estás profundizando en la palabra de Dios todos los días para descubrir más y más de todas esas riquezas que tenemos los creyentes? Ahí están esas riquezas, tómenlas. Están aquí descritas en la Biblia, háganlas suyas. Riquezas insondables, inescrutables de Cristo Jesús. Ahí están para que las tomemos. Pero neciamente, hermanos, como dice Isaías 55, neciamente gastamos nuestro dinero en lo que no es pan, y nuestro salario en lo que no satisface. Eso dice Isaías 55. Y luego Dios le aconseja al pueblo: oídme atentamente
y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Se deleitará vuestra alma con manjares, dice Dios. Oídme atentamente y comed del bien. Gastamos nuestro dinero en lo que no es pan y nuestro salario en lo que no satisface. Como decía David en el Salmo 16, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Dice, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, tenemos tantas riquezas en Cristo y no las alcanzamos a ver porque gastamos nuestro dinero en aquello que no es pan y nuestro salario en lo que no satisface. Dios nos está diciendo y nos está rogando que sacies tu alma con las riquezas que se encuentran en Cristo Jesús. Estas son verdades maravillosas, pero la realidad es que nuestra existencia humana está tan dañada por nuestro propio pecado y por los pecados de los demás. Y entonces surge la pregunta, ¿nuestro pecado frustra de alguna manera el propósito soberano de Dios? La incredulidad humana y el pecado nunca pueden frustrar el propósito soberano de Dios. Fíjense que nuestro texto es uno de esos textos de los ejemplos en la Biblia de cómo Dios revoca el pecado humano y lo entrelaza en ese plan soberano de Dios para glorificarse a Él mismo a través del Evangelio. Se quedaron muy pensativos. La cruz es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo. Los hombres crucificaron al Hijo de Dios sin pecado. Los hombres estaban haciendo el pecado mayor que podían haber cometido, crucificar al Hijo de Dios. Y sin embargo, su pecado estaba cumpliendo el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora sí me entendieron. Estaba revocando ese pecado porque ese pecado estaba cumpliendo el propósito de Dios de que su Hijo Jesucristo muriera en la cruz, en el Calvario, por nosotros. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. No está esto excusando el pecado, ni voy a pecar porque el Señor lo va a usar para bien. No es cierto, no es lo que estamos diciendo. Pero Él hace esas cosas. Y en nuestro texto eso es lo que está pasando. Es cómo Dios utilizó la incredulidad de los judíos para llevar el Evangelio a los gentiles. Utilizó el pecado de los judíos de rechazar al Mesías y entonces lleva el Evangelio a los gentiles. ¡Qué gracia de Dios! Inefable, ¿verdad? La incredulidad de los judíos llevó el Evangelio a los gentiles y eso mismo va a llevar el Evangelio a los judíos. ¡Qué maravilla! La transgresión de los judíos resultó en la salvación de los gentiles. El Señor Jesucristo dijo lo mismo, lo predijo antes de su muerte. ¿Se acuerdan de aquella parábola del terrateniente que envió mensajeros
para recoger las ganancias de su viña que había arrendado. ¿Sí? Había arrendado su viña y él manda manzanero para que le den las ganancias al terrateniente. Y entonces los labradores de la viña ven a aquellos mensajeros, los golpean y los matan. Bueno, el terrateniente dice, voy a enviar a mi hijo. A lo mejor a mi hijo lo van a respetar. Y aquellos labradores, ¿qué hicieron? Mataron al hijo. Por lo tanto, el terrateniente iba a venir y iba a llevar a esos malvados labradores a un final miserable. Y le iba a arrendar la viña a otros que le pagarían las ganancias correspondientes. Entonces el Señor Jesús concluye, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros. Estaba hablando a los judíos. Y será dado a nación que produzca frutos de él. La nación, la gente que produzca frutos de él, esta nación es la iglesia y está compuesta de creyentes, judíos y gentiles. Como dice Pedro en 1 de Pedro 2, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El pecado nunca puede frustrar el propósito soberano de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia y sobreabunda la gracia. Él obra todas las cosas, incluso los pecados de otros contra nosotros, para el bien de aquellos a quienes ha llamado a la salvación. Ahora, por eso, dice el versículo 13, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi servicio. Esa palabra ministerio es una muy mala traducción que tenemos en las Biblias latinas. No se habla de ministerio en la Biblia. La palabra es diaconía. No es ministerio, hermanos, y apréndanlo bien. Es servicio, hablando de servidumbre de un esclavo. No es un ministerio en que lo ponen acá arriba porque él es el ministerio de tal cosa y el ministerio de otra cosa. Eso no es cierto en la Biblia. Somos esclavos, somos siervos, servimos. Honro, dice Pablo, mi servicio de servidumbre como esclavo de Cristo. No como un título lisonjero, el ministerio o el ministro de tal cosa. Esos son títulos humanos, lisonjeros. La Biblia habla de servicio. Y dice Pablo, honro mi servicio. Pablo les muestra que su servicio a los gentiles sirve para mover a celos a sus compatriotas y salvar a algunos de ellos. Al magnificar o al honrar su servicio, quiere decir que trabajaba muy duro para cumplir su obra que Dios le había encomendado. Honro mi servicio. Estoy trabajando duramente para lo que el Señor me ha llamado a servir como esclavo, como siervo. Pablo sabía que el propósito soberano de Dios se iba a cumplir de salvar a los judíos, pero Pablo no retrocede y dice, bueno, pues ya lo que será, será. No, él sabía que Dios cumple su propósito soberano a través de los medios que Dios ha propuesto para llegar a los incrédulos, que es predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Pablo está escribiendo desde la cárcel,
Ya es la segunda carta a Timoteo, la última carta que él escribió, y está escribiendo de la cárcel antes de ser sacrificado. Y Pablo dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Ya estaba en la cárcel, ya sabía su final, iba a morir, y dice, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna, para que ellos también la obtengan. Debemos dedicar nuestro tiempo, hermanos, nuestra energía, nuestro dinero para llevar el Evangelio a las naciones. Dios ha escogido a algunos de cada nación para que lleguen a la fe en Jesucristo. Pablo se esforzó por llevar el Evangelio a los gentiles que nunca habían oído el Evangelio, pero aún tenía la carga por sus hermanos los judíos, que conocieran al Salvador. Está bien, debemos trabajar por llevar el Evangelio a las naciones, pero nunca debemos olvidarnos de nuestros cercanos, de nuestra familia, de nuestros hermanos, de nuestros tíos, de nuestros vecinos, aquellos con los que nos codeamos todos los días. Hagan una lista de aquellos que no son salvos y oren por la salvación de ellos. Pero ¿cómo creerán sin haber quien les diga quién es Jesucristo? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Pero por último, el mensaje del Evangelio es nada menos que vida de entre los muertos. Fíjense el versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo. ¿Qué palabras? O sea, los judíos excluidos son la reconciliación. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Cuando los judíos lleguen a la fe, será nada menos que esa visión de Ezequiel. ¿Se acuerdan de aquella visión? El valle de los huesos secos, que se revisten de carne y cobran vida. Cuando los judíos lleguen a la salvación, que reconozcan a Cristo, esa va a ser, es la profecía de Ezequiel. El Evangelio trae nueva vida en Cristo a todo aquel que cree. Todos los que creen, anhelamos ese día glorioso cuando nuestro Salvador regrese y nuestros cuerpos mortales sean transformados en cuerpos eternos, que van a ser para siempre. Este cuerpo no sirve para la eternidad. Vamos a morir, vamos a ser enterrados, a lo mejor quemados, incinerados. Este cuerpo no sirve. Va a resucitar un cuerpo para la eternidad. Va a ser un cuerpo eterno conforme al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando estaba María en el huerto? Creía que era el hortelano. Pero ¿dónde han puesto a mi Señor? Y estaba hablando con el Señor Jesucristo resucitado. Él es un cuerpo eterno, un cuerpo que ya no tiene falta, ni pecado, ni defección. El cuerpo de Cristo jamás tuvo pecado, pero el nuestro no tendrá pecado. Será para toda la eternidad. Y María se le queda viendo. Señor, Señor, qué maravilla. Estaban los discípulos todos juntos después de la crucifixión de Cristo.
Las puertas cerradas, nos dice la Biblia. ¿Y quién entró? El Señor Jesucristo, con su cuerpo eterno. Y ese cuerpo del Salvador es el que Él tiene en la gloria, un cuerpo de resurrección. Él sigue siendo Dios hombre. Y como hombre perfecto, está en un cuerpo perfecto y eterno para siempre. Nosotros seremos hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios para siempre, para vivir eternamente con Él. Vida de entre los muertos. ¿No es cierto que todos los incrédulos están muertos en delitos y pecados? Muertos, alejados de Dios. Este debe motivarnos a proclamar las buenas nuevas de salvación, ya sea a gentiles o a judíos. A lo mejor ustedes no conocen a judíos. Yo tuve la oportunidad de conocer a muchos judíos, amigos, pero no quieren a Cristo. Saben que el judío dice que creer en Cristo es idolatría. Ellos así lo piensan porque dicen que estamos creyendo en un hombre, y para ellos es idolatría. No estamos creyendo en un hombre, estamos creyendo en Dios el Hijo. Dios el Hijo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo sé que no todos estamos llamados o somos dotados para ser evangelistas. Yo no estoy llamado para ser evangelista, pero todos somos llamados conforme al propósito de Dios. Su propósito es ser glorificado cuando las buenas nuevas de salvación acerca de Cristo Jesús lleguen a todas las personas. Todos estamos dotados para hacer eso. Todos podemos hablar de Cristo. Todos podemos decir, Cristo es mi Salvador. Vean cómo soy. Vean cómo está mi familia. Vean las riquezas que disfrutamos en Cristo y pónganse celosos y vengan a Cristo, para que el incrédulo pueda decir, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero lo que tú tienes. Dedica tu vida al propósito cierto y seguro de Dios para la historia. Comprométete a trabajar para la gloria de Dios, llevando el Evangelio a todas las personas.